Quisiera que en esta hora continuáramos con nuestra serie Conociendo la Palabra. Estamos viendo los libros de la Biblia en orden. Hoy vamos a ir al 10º libro de la Biblia, el segundo libro de Samuel. Hace 8 días veíamos el primero y decíamos que este libro de Samuel en el idioma original es uno solo, es decir, en el hebreo. No está dividido como en nuestras traducciones, pero ya que en nuestras traducciones hay 2 libros de Samuel, que son una historia unificada realmente, entonces hemos decidido verlo de esa manera. Y hace 8 días vimos el primer libro de Samuel que nos contaba la historia de 3 personajes principales. Samuel, uno de los más grandes profetas de la antigüedad del pueblo de Dios y el último juez de Israel. Y el juez o profeta que ungió a los 2 primeros reyes de Israel. El primer rey, que fue Saúl, que fue, aunque fue ungido de parte de Dios y aún fue aprobado en su momento por Dios, hizo las cosas muy mal y finalmente fue desechado por Dios. Y el segundo rey que fue ungido también por el profeta Samuel, David. Y hace 8 días vimos ese reinado malo y perverso de Saúl, un hombre que aparentemente se veía muy humilde, pero que cuando llegó al poder y al gobierno se convirtió en un hombre opresor, en un hombre en esencia malvado. Pero en medio de todo ese proceso Dios levantó a David. Y hace 8 días veíamos un poquitico de David, pero el segundo libro de Samuel entonces se enfoca ahora en el reinado directo de David, porque el primer libro terminó con la muerte de Saúl. Saúl muere y ahora va a entrar en vigencia, digámoslo así, o va a entrar a gobernar el segundo rey de Israel, ungido de parte de Dios, David. Y entonces este libro nos va a contar cómo es este rey que ha sido puesto por Dios. Y por eso le he puesto como título a esta enseñanza, Conforme a la Palabra. Ahora, ¿de dónde sale ese título? Aquí quiero aclarar que este título lo saco del primer libro de Samuel. ¿Por qué? En un instante vamos a ir al versículo, pero una de las incógnitas más grandes, podríamos decir, que pueden surgir en nuestra vida al leer estos 2 libros de Samuel, es que como veíamos hace 8 días, Dios desechó a Saúl porque era un rey malo, pero Dios eligió a otro rey y Dios dijo de este rey estas palabras. Por eso, antes de ir directamente al segundo libro de Samuel, quiero que veamos un versículo que ya vimos del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Estas son las palabras de Samuel a Saúl cuando Dios lo desechó. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Entonces, esa parte creo que es fundamental, es central. Dios dice por medio de Samuel que desecha a Saúl, pero que ahora Dios va a levantar como rey a un hombre que es conforme al propio corazón de Dios. Y ya que Saúl desobedeció a Dios, este rey sí va a obedecer la palabra de Dios. Y esa creo que es la pregunta más importante que nos hacemos referente a ese pasaje y que resuelve particularmente el segundo libro de Samuel. Porque como les decía, el segundo libro de Samuel se enfoca en el reinado de ese hombre de quien Dios dijo que sería un hombre conforme a su propio corazón. Y esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo se ve una persona, un hombre, conforme al corazón de Dios? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Cómo es una persona conforme al corazón de Dios? ¿Seré yo una persona conforme al corazón de Dios? Y creo que entonces el segundo libro de Samuel se enfoca en eso porque nos va a mostrar ahora el gobierno de David, ese hombre de quien Dios dice conforme a su propio corazón. Sin embargo, el título de la enseñanza es Conforme a la Palabra, porque en esencia ese es el fundamento. Una persona conforme al corazón de Dios es un hombre o una mujer que se ciña a la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, que obedece la verdad que Dios enseña en su palabra. Y quiero que esta enseñanza la veamos en 5 aspectos fundamentales. Es decir, que vamos a ver 5 características. Puede haber más, seguramente, pero como estamos viendo un panorama general, no podemos ver cada detalle, nos tomaría demasiado tiempo. Así que hoy vamos a ver 5 cosas que según la palabra de Dios en este segundo libro de Samuel, caracterizan a una persona conforme al corazón de Dios. ¿Quisiera ser tú una persona conforme al corazón de Dios? Y lo primero que quiero que veamos es que una persona que se caracteriza por tener un corazón conforme al corazón de Dios, una vida conforme al corazón de Dios, una vida conforme a la palabra, como nos muestra el segundo libro de Samuel, es en primer lugar una persona que muestra o que tiene compasión en el corazón. Compasión en el corazón. Es decir, que es una persona que siente verdadera y profunda compasión desde lo más íntimo de su corazón.
Y el segundo libro de Samuel empieza con una historia muy particular. No voy a dar demasiados detalles, nos demoraríamos mucho. Pero David acaba de ganar una pelea, una batalla. Él está lejos del reino porque, como sabemos, Saúl lo quería matar. Pero ahora hay un hombre que le trae noticias. Y las noticias son estas. Saúl acaba de morir. Y recordemos que Saúl era el enemigo más grande de David. David estaba huyendo y se escondía en cuevas. Él huía por todas partes porque Saúl lo quería matar. Ahora, esta es la pregunta. Imagínense que es la persona que más te odia. Es la persona que busca tu muerte, tu caída. Te dan la noticia de que murió. ¿Qué pensaría uno? Que David se debería alegrar, ¿cierto? Acaba de morir su más grande enemigo, el que lo buscaba por cielo, mar y tierra para matarlo. Sin embargo, vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 11 y 12. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. En la antigüedad así se expresaba el dolor físico, rasgando las ropas. Versículo 12. Hicieron duelo. Y no solo esto, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Este hombre sentía verdadera y profunda compasión aún por sus enemigos. El día que sus enemigos murieron, él no se alegró, él no se gozó, él no se deleitó en la muerte de sus enemigos. Se afligió, lloró. Imagínense, lloró de verdad. David no estaba siendo hipócrita. Entonces ahí es donde vemos, mis hermanos. Una persona conforme al corazón de Dios no es la que se alegra cuando al enemigo le va mal. Es una persona que aun cuando sus enemigos sufren, esa persona también sufre con sus enemigos. Avancemos allí mismo en el capítulo 1 al versículo 17. David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán. Y obviamente si uno conoce la historia o si la lee se da cuenta que David amaba mucho a Jonatán. Eran muy buenos amigos. Pero notemos que no solamente David compone un canto fúnebre por su íntimo amigo Jonatán, sino que también lo hace por Saúl. De verdad, David estaba profundamente dolido porque aunque Saúl era su enemigo, finalmente para él no había muerto un enemigo, sino que había muerto una persona que para él infundía mucho respeto y era el ungido de Dios. Si avanzamos al capítulo 3, versículo 31, y obviamente tenemos que ir muy rápido, hay muchas historias maravillosas en este libro. Encontramos allí en el capítulo 3, versículo 31, que dice: entonces David les dijo a Joab y a todos los que estaban con él: rásguense la ropa, pónganse tela áspera y hagan duelo por Abner. El rey David en persona caminó detrás del cortejo fúnebre hasta la tumba. Les resumo un poco, son muchos detalles. Abner era el general o el capitán del ejército de Saúl. Cuando Saúl murió, precisamente Abner fue a Galaad y nombró rey a uno de los hijos de Saúl, a Isboset. Mientras que en el sur, eso sucedió en el norte, mientras que en el sur, David estaba siendo el rey de la nación de Judá, o del reino del sur, como se conoce. ¿Y saben qué es lo interesante? Abner proclama rey a Isboset. Sin embargo, llega un momento en que Abner se da cuenta que realmente Dios había nombrado a David, que David era realmente el rey ungido de parte de Dios. Entonces Abner va a visitar a David y le dice: yo sé que Dios te nombró rey a ti. Y aunque hemos hecho las cosas poco diferentes, un poco mal, aunque nombramos a Isboset como rey, tú eres realmente el rey de la nación. Y sabes una cosa, yo voy a hacer todo lo posible y voy a estar de tu lado y te voy a proclamar rey en la parte norte de Israel. Y David estaba muy feliz, aunque en su momento ese hombre también era el enemigo de David. Pero uno de los comandantes, de los generales, de los capitanes del ejército de David, cuando Abner salió de la presencia de David, se fue, lo alcanzó y, como decimos nosotros, a la mansalva, le clavó un cuchillo, una espada por la espalda y lo mató. Y David se dolió por la muerte de Abner. Es decir, que era un hombre que realmente sentía compasión. Tanto que, como dice allí, él mismo iba detrás del cortejo fúnebre hasta la tumba de Abner. Saltemos al capítulo 4, versículo 11. Dice: ¿cuánto más debo recompensar a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa y mientras estaba en la cama? ¿No debería ser los responsables de su sangre y así liberar al mundo de su presencia? ¿Por qué he traído este versículo? Resulta que ahora unos hombres van y nuevamente a la mansalva
Cuando Is-Bosed estaba dormido, el rey del norte, el que habían nombrado, estaba dormido, unos hombres fueron y lo mataron. Y cuando David se da cuenta porque vinieron a traerle la noticia, y aquí es donde vemos lo interesante. A este hombre cuando le trajeron la noticia de que Saúl había muerto, el hombre que le trajo la noticia de que Saúl había muerto le dijo mentiras. Quería ganar, como decimos nosotros, indulgencias con padres nuestros ajenos. Le trajo el brazalete y la corona de Saúl y le dijo que él mismo había matado a Saúl, cuando nosotros conocemos la historia de que Saúl se había suicidado. Pero él lo estaba haciendo porque él creía, claro, como Saúl era el enemigo, o David era el enemigo de Saúl, él pensó que al venir y a contarle a David que Saúl había muerto, que David lo iba a recompensar. Pero David se ofendió profundamente y dijo, ¿cómo pudiste hacer tal cosa? No, David no estaba contento de que Saúl muriera. Y aunque ese hombre estaba diciendo mentiras, en su momento digamos que David creyó eso y David mandó que mataran a ese hombre porque había matado al ungido de Dios. Ahora resulta que pasa lo mismo y estos hombres vienen a contarle, David, matamos a Is-Bosed. Y David dice, si me ofendí profundamente cuando ese hombre me trajo las noticias de que Saúl había muerto y fue tan duro para mí, ¿qué debería hacer ahora? Notemos que aunque este hombre era, como decimos, de armas tomar, pero mostraba compasión. Saltemos al capítulo 9, versículo 1. Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Y quiero colocarlos nuevamente en contexto. En la antigüedad, cuando un hombre era nombrado rey, lo primero que hacía era buscar a la gente del rey antiguo, a los familiares, amigos, conocidos, para destruirlos, para matarlos, para que nadie se fuera a sublevar contra su reino. Sin embargo, aquí vemos a un hombre que sí está buscando, está indagando, está preguntando, ¿será que todavía queda alguien con vida de la familia de Saúl? Pero no para matarlo, sino para, como dice allí la palabra de Dios, mostrarle bondad, mostrarle amor, mostrarle compasión, mostrarle misericordia. Mis hermanos, yo creo que es muy fácil tenderle la mano, abrazar, hacerle el bien al que nos hace bien. Yo creo que es muy fácil uno sentir misericordia y compasión por la familia, por las personas que uno ama, por las personas con las que uno se siente bien, pero con el enemigo. Y podemos ver, aunque David era un hombre de armas tomar, aunque era un guerrero y ahora estaba en la posición de rey, aún así era un hombre misericordioso, bondadoso. Por algo Dios llama a David un hombre conforme a su propio corazón. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Y entonces es que una persona, un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, como nos lo muestra este libro maravilloso, en segundo lugar vive en dependencia en el corazón. Y aquí es donde me parece una verdad tan preciosa. David, como ya lo hemos venido viendo, cuando él es rey, y cualquier rey en la antigüedad era soberano, él podía tomar las decisiones que quisiera. Y David había sido ungido por Dios. David había sido nombrado por Dios, llamado por Dios y tenía en ese sentido el respaldo de parte de Dios. Sin embargo, una de las características hermosas que tú y yo podemos ver al leer estas historias maravillosas de la vida de David es que David siempre fue un hombre que dependía de Dios. No importaba si David, como decíamos, daba por sentada las cosas. Es decir, él sabía que tenía que hacer una cosa, pero él no la hacía sin antes preguntarle a Dios, sin antes consultarle a Dios. Él podía estar convencido de que esto era lo correcto, pero él decía, pero yo quiero preguntarle a Dios, ¿qué es lo que debo hacer? Mis hermanos, esa es una persona verdaderamente conforme al corazón de Dios. No es una persona que cree que vive para Dios y que honra a Dios, porque es que quizá yo soy bueno y no le hago daño a nadie, sino que es una persona que quiere conocer cuál es la voluntad de Dios. Y obviamente David en su época tenía algunos libros de los que hoy nosotros tenemos en nuestra Biblia, pero no tenía los 66 libros de la Biblia. Pero en esa época había profetas, como lo fue Samuel, como lo fueron Natán, como lo fue Gad. Y David consultaba a los hombres de Dios porque él quería que cuando fuera a hacer algo, fuera lo que Dios le decía que debía hacer. Volvamos al capítulo 2, versículo 1, veamos esta verdad tan preciosa. Después de esto, ahora que David es el rey, ahora que David es nombrado rey, dice David le preguntó al Señor, ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir?, preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. Es un hombre que podía ir a la ciudad que quisiera, es el rey de Israel. Pero él dice, Dios, ¿a dónde debo ir? Dios, ¿cómo me debo conducir? Esa en esencia, de hecho, es la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios es una vida donde uno dice, Señor, yo no quiero tomar ninguna decisión en mi vida, por pequeña o grande que parezca, si no eres tú quien guía mi vida.
Tantas veces lo hemos dicho, esto no es religión, lo que nosotros aquí estamos haciendo es estudiando la palabra para después, en cada aspecto de nuestras vidas, en cada decisión de nuestras vidas. Si nosotros queremos ser personas conforme al corazón de Dios, decirle, Señor, guía mis pasos, Señor, guía mi vida. Señor, que cada decisión, por pequeña o grande que parezca, yo la tome en tu dirección, en tu voluntad. Hombre, es que yo sé que esto es lo correcto. Bueno, un momento, puede ser que mi corazón me esté engañando. Es que este es el mejor sendero, el mejor camino para mi vida. Es que esta es la mejor dirección, yo estoy seguro. Bueno, nosotros nos equivocamos. Señor, por favor, si este no es el camino correcto, aunque parezca el camino correcto, por favor, guíame por el camino correcto, Señor. Si esto aparenta ser la mejor opción para mi vida, Señor, aún así, si tú no es tu voluntad, tú que conoces el final de esta historia, si esto no es lo mejor para mi vida y para tu gloria, Señor, yo no quiero hacerlo. Eso es una persona que realmente quiere vivir para Dios y que es conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra de Dios. Una vez más, la idea realmente de reunirnos como iglesia es conocer la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y ese era David, capítulo 5. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? En el versículo 19. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David, sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Obviamente David ya era el rey. Y una de las, funciones del rey era salir a pelear contra los enemigos. Y como hemos venido viendo, los filisteos era uno de los pueblos o de las naciones enemigas más fuertes de Israel. ¿Y qué es lo interesante? David sabía que debía pelear contra los filisteos. David sabía que él debía enfrentar al enemigo. Sin embargo, él que dice, Señor, ¿lo debo hacer en este momento? Señor, ¿debo enfrentarlos ahora? Señor, ¿debo pelear en este momento contra los filisteos? Y si peleo, ¿los entregarás en mis manos? Vemos que es un hombre que tiene en cuenta a Dios en cada decisión. Precisamente allí en el mismo capítulo 5, saltemos al versículo 23. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. Está ahora en otra batalla. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos. Y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Qué hermosa esa verdad. Podríamos decir, ahora David sabe que debe atacar. Pero aún David quiere que Dios le dé hasta los detalles. ¿Cómo debo atacar? ¿Debo atacar de frente? ¿Debo atacar por la retaguardia? Ahora, lo que les digo, ¿qué acaso David no era un guerrero experimentado? Si conoces la historia, toda pelea que David iba a enfrentar, la ganaba. Lo que quiera que David hacía, como decimos, eso prosperaba, eso era un éxito. Podríamos decir que David debería ser un hombre confiado, ¿no? Yo sé que Dios está conmigo y yo sé que lo que emprenda eso va a salir con éxito. A veces nosotros pensamos así, ¿cierto? Es que nosotros tenemos la bendición de Dios, es que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Aquí vemos a un hombre que no solamente tenía la bendición y el favor de Dios, sino aún la aprobación de Dios y estaba en un cargo donde él podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, es un hombre que dice, Señor, pero yo no quiero hacer absolutamente nada. Yo no quiero ir a esa batalla si tú no eres tú el que me estás impulsando, el que me estás guiando, el que me estás acompañando, el que me estás ayudando. Es más, Señor, yo no quiero tomar decisiones. Puede que yo sea un estratega militar, pero tú eres el que conoces todas las cosas. Mis hermanos, ¿acaso no es esto realmente un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Recordamos el contraste de Saúl? Un hombre que hacía las cosas a la ligera, ni preguntaba. Como decimos nosotros, metía la pata cada rato. En tercer lugar, y esta verdad sí que me encanta, una persona conforme al corazón de Dios es una persona con devoción en el corazón. Una persona conforme a la palabra de Dios tiene devoción, y quise colocar esa palabra allí a propósito. Aquí vamos a hablar lo que muchos conocen como adoración. Y la mayoría de nosotros conocemos a David no solo por ser el rey de Israel, sino porque en su momento David fue un músico excelente, de los mejores. David tocaba el arpa. Precisamente David es uno de los más grandes compositores de la Biblia. La mayoría, no todos, pero la mayoría de los salmos fueron compuestos, escritos por David. Tanto es así que a David se le llama el dulce cantor de Israel. Se cree que David tenía una destreza y una virtud para tocar instrumentos y cantar sin igual, dadas por Dios mismo. Pero ¿saben qué es lo interesante? A veces hemos confundido cantantes con voces bonitas, músicos virtuosos, con verdadera adoración. ¿Saben una cosa, mis hermanos? David, cuando cantaba y tocaba un instrumento, lo hacía con el corazón. Pero no solamente cuando hacía eso. Y tristemente lo tengo que decir porque lo puedo decir con propiedad. Fui músico por muchos años en mi vida. Y mis hermanos, realmente uno puede ser un músico y no ser un adorador.
Realmente uno puede ser muy virtuoso en tocar un instrumento, en cantar y no ser un adorador de verdad. Es más, la mayoría de nosotros creemos que adoración es asistir a una congregación y cantar canciones bonitas. Hoy lo puedes ver en la mayoría de canciones que están en internet acerca de lo que es alabanza y adoración a Dios. Y no estoy criticando, sino que se ve mucho. Por ejemplo, tú ves un video donde las personas tienen las manos levantadas, tienen los ojos cerrados, miran hacia arriba, o quizás hasta están llorando. Pero saben, se los puedo decir por experiencia, muchas veces eso solamente es producto de una emoción. Porque mis hermanos, el verdadero adorador tienes una devoción en el corazón. ¿Qué haces si no eres músico? ¿Qué haces si no eres cantante? ¿Qué haces si no tienes una canción para adorar? Realmente David es un verdadero ejemplo de adoración porque él lo hacía con devoción, con el corazón. David no solamente cuando cantaba y tocaba el arpa alababa a Dios, sino que su vida entera era un anhelo y un deseo de vivir para Dios. ¿Qué dice, por ejemplo, el capítulo 6, versículo 5? David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Esta escena se las vuelvo a resumir, son historias muy maravillosas, pero que no podemos ver todos los detalles, pero David es un hombre que ama tanto a Dios que tiene en cuenta algo. Cuando vimos el libro de Samuel, hablamos un poco sobre una historia al principio, el primer libro de Samuel. De las primeras cosas que sucedió en el primer libro de Samuel es que en una batalla contra los filisteos, el arca que significaba y simbolizaba y donde habitaba la presencia de Dios fue capturada por los enemigos. Y saben, durante todo el reinado de Saúl, a él no le preocupó el arca, que nuevamente era símbolo, figura de la presencia de Dios y literalmente en su momento la presencia de Dios estaba en ese lugar. Ahora, ¿qué es lo más interesante de todo esto, mis hermanos? Lo más interesante es que a Saúl no le preocupó para nada el arca, pero David, que era un adorador con devoción en el corazón, él anhelaba no solamente conocer a Dios y vivir para Dios, sino que Dios realmente estuviera tan cerca de él como pudiera. Y David ahora organiza para que el arca, que era la presencia de Dios, llegara hasta Jerusalén, que era donde David tenía su palacio, que era donde David tenía su corte. Ahora, ¿qué es lo interesante? Aquí les quiero nuevamente decir que es necesario resumir esto. David está trasladando el arca, pero en esa procesión ocurre algo muy interesante, demasiado interesante. ¿Qué es lo que ocurre? David va junto con toda esta procesión, pero se les olvidó un detalle. El arca no debería ser llevada en carros o en carretas, sino en los hombros de los levitas. Y en este momento están trasladando el arca en una carreta tirada por bueyes. Dios está disgustado por eso. ¿Saben qué hace Dios? Dios permite que el arca se caiga, pero cuando el arca se va a caer, un hombre llamado Usa extiende la mano para que el arca no se caiga y la toca. ¿Qué sucede? Usa muere. Porque como hemos venido viendo a la luz de la palabra, la presencia de Dios no es cualquier cosa. La presencia de Dios es santa, pura y perfecta. Y Dios había prohibido tajantemente: si alguien toca el arca, porque es mi presencia, se muere. Y sucedió eso. Esa celebración terminó en llanto, en tristeza, en lamento. Sin embargo, el texto no lo dice, pero entendemos por el contexto. David entonces averigua qué fue lo que pasó, se da cuenta que actuaron mal. Y ahora nuevamente en el mismo capítulo, pero ahora en el versículo 13 dice: cuando los hombres que llevaban el arca del Señor, ahora sí está cargada en los hombros de los levitas, dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Es un hombre que quiere la presencia de Dios. Es un hombre que anhela la presencia de Dios. Es un hombre que donde quiera quiere adorar y exaltar a Dios. ¿Qué dice el capítulo 6? Veremos también el versículo 14 y los versículos 14 y 15. Dice: y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. Aquí tengo que aclarar, y no lo digo para criticar de verdad, lo digo más bien para aclarar porque es muy necesario. David está danzando. No solamente David cantaba, no solamente David tocaba un instrumento, David danzaba, pero hoy en muchos lugares te encuentras el famoso ministerio de danzas. Lo llaman danza davídica. Primero, esto no era un servicio en la iglesia. De hecho, esto era un evento único y particular donde el arca, la presencia de Dios, estaba siendo llevada a la ciudad donde David residiría. Pero esto es lo más interesante. Muchos han visto la danza como una expresión de alabanza y adoración particulares. Pero ¿saben qué es lo interesante? David danzando no era que estuviera haciendo una coreografía.
No era que estuviera haciendo un espectáculo, no era que estuviera ya ensayando cómo era que iba a danzar delante de la presencia de Dios. De hecho, si uno entendiera este pasaje, esto no era ningún espectáculo, al contrario. David haciendo esto, danzando. Y de hecho, él se despojó de sus vestiduras reales y estaba solamente con un efod de lino, o como dice allí, una vestidura sacerdotal. Él se estaba humillando. Hoy muchos ministerios de danzas en la iglesia solamente están enfocados en presentar un espectáculo bonito. Pero si entendiéramos el contexto real, David se estaba humillando. La pregunta es, si nos llamaran mejor a humillarnos, ¿nos humillaríamos? Muchas veces en el ministerio de danza las personas están más preocupadas es cómo hago la coreografía, cómo coordino los pasos. Las personas están más enfocadas en mirar a los que están danzando que en adorar realmente a Dios. Mis hermanos, David no estaba dando un espectáculo, él estaba humillándose ante la presencia de Dios. Tanto que si lees toda la historia, cuando la esposa de David lo vio, lo criticó, lo menospreció. ¿Te rebajas a tanto? ¿Saben qué dice David? Y por Dios, aún me hago más vil. No era un espectáculo, no era una cosa bonita. Al contrario, era la manera en la que él, con el corazón, se humillaba delante de Dios. Y digo, si tú danzas, si te humillas delante de Dios, pues podrías hacerlo. Pero el punto que estoy mostrando aquí es que David no era solamente un hombre de espectáculo. Él no le interesaba si lo llamaban al grupo de alabanza o al grupo de danza. No, sencillamente su corazón deseaba adorar a Dios en todo momento y en todo lugar. Fuera con el instrumento, con su voz, aún con su cuerpo. ¿Qué dice el versículo 15? David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Están felices por la presencia de Dios. ¿Y quién es el que está encabezando esto? El rey de Israel. Humilde, humillado delante de la presencia de Dios. Capítulo 7, versículo 2. El rey mandó llamar al profeta Natán. Obviamente aquí Samuel ya ha muerto. Y como lo hemos venido viendo, David quiere que todo lo que se haga, como dice la palabra de Dios, en orden y para la gloria de Dios. Así que él llama al profeta Natán porque él quiere preguntarle algo. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. ¿Y qué es lo más interesante? Nuevamente, si puedes leer este libro maravilloso, son solamente 24 capítulos. Tantos detalles que pasamos por alto y no podemos enfatizar, pero qué bueno fuera que luego lo leyeras y vieras esas historias preciosas. Les voy a resumir aquí nuevamente. Resulta que en este momento el profeta Natán le dice a David, haz lo que quieras, porque David está preocupado. Él dice, yo vivo en un palacio hermoso, yo quiero construirle un templo a Dios. Y ahí es donde nuevamente los coloco en una parte muy importante, en un contexto muy importante, mis hermanos. Verdadera adoración. Adoramos realmente a Dios con todo el corazón, cuando no solamente queremos hacer las cosas a nuestra manera, sino que nosotros queremos preguntarle a Dios, y esto me encanta. David quería preguntarle a Dios, está bien, ¿quieres que te construya un templo? ¿Y saben qué es lo interesante? Natán rápidamente le contesta, sí, vamos, hazlo. Pero esa noche Dios se le aparece al profeta Natán y le dice, mira Natán, por favor, haz algo. Ve y dile a David que no. Muy lindo, muy querido, muy amable de su parte, pero él no es el que va a construir un templo para mí. Él no es el que va a edificar una casa para mí. Mira, ve y dile a David que él no va a ser el que va a construir un templo, va a ser su hijo quien lo va a construir. Muchas gracias, pero allí viene una de las partes más hermosas de la palabra de Dios, porque Dios mismo le manda a decir a David, es que yo no necesito que tú me construyas un templo, ¿sabes? Soy yo, Dios, quien va a hacer de ti uno de los reyes más importantes. De hecho, te prometo que voy a hacer de ti una dinastía eterna. Y allí en ese mismo instante Dios le promete por medio del profeta Natán, en tu familia o de tu familia vendrá un rey eterno. Mis hermanos, y David no puede creerlo. Y esto nos lleva precisamente a nuestro cuarto punto. Y es que una persona conforme a la verdad de Dios, una persona conforme al corazón de Dios, un hombre que ama realmente a Dios, podemos decirlo, es una persona que agradece a Dios. Es una persona agradecida verdaderamente con Dios. Gratitud en el corazón. De eso sí que sabía David. ¿Saben qué hace David cuando Dios le dice estas cosas por medio del profeta Natán? Capítulo 7, versículo 18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. Cuando Dios por medio del profeta Natán le dice, tu dinastía, tu reino va a ser eterno porque un día un hijo, un descendiente tuyo se sentará para siempre en el trono. Bueno,
quiero aclarar hasta esa parte, me pareció tan curiosa. Es un dato curioso aquí, digamos que un pequeño paréntesis. No, obviamente no es el tema, pero me pareció tan curioso que cuando estaba estudiando y leí esta traducción dije, ¿será que es correcto? La mayoría de nosotros venimos de contextos donde hay que orar de pie o orar de rodillas, y es correcto como lo quieras hacer. Pero lo interesante es que dice que David entró, en este caso es donde estaba el arca, y se sentó delante del Señor, así que investigué y sí, se sentó, literal, delante del Señor y oró. No está mal orar sentado. ¿Quién soy yo, oh Señor soberano? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Coloquémoslo en contexto con la enseñanza de hace 8 días. ¿Recuerdan? Esto se parece mucho a las palabras que Saúl dijo cuando fue nombrado rey. ¿Quién soy yo? Y recuerdan que luego vimos que ese hombre Saúl se volvió tan orgulloso cuando llegó a ser alguien. Pero notemos aquí el contraste. Saúl, cuando no era nadie y que el profeta Samuel le dijo que iba a llegar a ser el rey de Israel, él dijo, pero es que ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? No somos nada, no somos nadie. Pero cuando llegó a ser alguien fue uno de los hombres más perversos. Aquí David está utilizando la misma expresión, pero él no lo está haciendo cuando no era nadie. David no está pronunciando estas palabras cuando era un pastor de ovejas. David está diciendo yo no soy nadie cuando humanamente era el rey más grande. David está realmente reconociendo delante de Dios yo no soy nadie cuando Dios le había dado, podemos decir, todas las bendiciones que tenía para darle. Pero notemos, mis hermanos, este hombre realmente tiene la actitud correcta, porque no importa hacia dónde nos lleve Dios y no importa cuántas cosas nos dé Dios, no merecemos nada, todo es por gracia. Este es un hombre realmente agradecido. Esto es lo que realmente la Biblia enseña, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Iremos hasta el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 19? Y ahora, Señor soberano, sumado a todo lo demás, o en otras palabras, aparte de todo esto, hablas de darle a tu siervo. No dice a tu rey, a tu siervo. Así se sentía David en el punto más alto de su grandeza y gloria humana. ¿Hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera? ¿Tratas a todos de esta manera, oh Señor soberano? Lo que está diciendo es, Señor, yo no merezco. Señor, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Mis hermanos, qué verdad tan preciosa. Humanamente, posiblemente el hombre con más poder y autoridad en la tierra, porque eran poder y autoridad dadas por Dios mismo, dice, yo no soy nada, yo no soy nada. Sin embargo, gracias Dios. Versículo 20. ¿Qué más puedo decirte? Sencillamente lo dejó sin palabras. Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Señor soberano. David está diciendo, Señor, no puedo decirte nada, yo solo soy tu siervo y finalmente tú me conoces. Tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón. Versículo 21. Debido a tu promesa, David no dice, es que, sí, Señor, eso era lo que yo me merecía. No, debido a tu promesa y según tu voluntad. Porque a ti te plació, es lo que está diciendo David. Hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer a tu siervo. Señor, esto que me dices es tan grande. Y muchas gracias, Señor. Pero finalmente yo solo soy tu siervo. Mis hermanos, este es un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí es donde vamos al último punto y para mí el más importante. ¿Saben por qué? Porque hasta aquí podemos decir simplemente que esto se ve espectacular, maravilloso. Podríamos decir increíble. Es decir, hasta aquí uno dice, hombre, es que ¿quién puede ser como David? Yo miro ese panorama y me pregunto, ¿será que yo soy así? ¿Será que realmente soy una persona tan agradecida? ¿Será que realmente sí soy un adorador desde el corazón? ¿Será que yo realmente sí dependo en cada momento y en cada circunstancia de Dios? ¿Será que sí soy compasivo aún con aquellos que me han hecho daño? ¿O soy de los que vive lleno de odio, de rabia, de rencor, de ira, de amargura? Mis hermanos, a pesar de toda esa hermosura que podemos ver en la vida de David, quiero decir que el último punto he titulado, lo he llamado contrición en el corazón y para mí es el más importante. La mayor parte del libro, el segundo libro de Samuel, que tiene 24 capítulos, desde el capítulo 11 hasta el 24, a excepción de unos pequeños pasajes, básicamente se centran en mostrar que este hombre, conforme al corazón de Dios, con tantas virtudes, de igual manera era un pecador. Y gracias a Dios por esa parte. La mayor parte del libro se centra en mostrar también los defectos de David. ¿Saben por qué? Porque si esa parte de David no estuviera allí en la palabra de Dios,
hasta hoy estaríamos, en lugar de adorando a Cristo, adorando a David. Porque mis hermanos, aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, y por más hombres de Dios o mujeres que podamos llegar a ser, terminamos y siempre seremos pecadores, que fallamos una y otra vez de mil maneras. No era que David fuera un hombre perfecto. Todas esas cualidades y virtudes, qué verdad tan preciosa. Y creo que es sano y es más, creo que la palabra de Dios por medio de lo que nos está enseñando nos llama, como lo hemos venido viendo, a que Dios coloque esto ¿en dónde? En nuestro corazón. Yo creo que hoy por medio de la palabra de Dios podemos decirle, Señor, yo quiero ser una persona que desde mi corazón todos los días dependa de ti. Señor, yo quiero ser una persona que aún muestre compasión con mis enemigos. Yo quiero ser una persona que realmente te adore en espíritu y en verdad, como dice tu palabra, que no solamente sea de dientes para afuera, que no sea sencillamente una persona que se emociona con una canción, sino que sea un verdadero adorador, que quiera vivir en tu presencia todos los días. Pero a la vez, todos somos pecadores y todos necesitamos la gracia bendita de Dios. Contrición en el corazón, y puse contrición porque la contrición es más que arrepentimiento. A veces el arrepentimiento no viene más que del remordimiento, pero contrición significa que cuando un verdadero hijo de Dios, con todas sus virtudes, falla, le duele en el corazón. Y si algo caracterizó a David fue eso. Es tanto así que muchas personas, los estudiosos de la Biblia, miran y comparan la vida de David y de Saúl y dicen, ¿saben una cosa? David hizo peores cosas que Saúl. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Como veíamos hace 8 días. ¿Qué pasaba cuando Saúl fallaba? Sacaba excusas, le echaba la culpa a los demás. ¿Qué pasaba cuando Saúl fallaba? Solamente vivía de apariencias. Dios me desechó, pero que la gente me siga viendo tan santo, puro y perfecto, y ahí es donde voy. Hoy muchos líderes quieren mostrarse tan buenos. O ellos te predican de David, pero solamente te predican las cosas buenas. Y te dicen que tú tienes que ser como David, fuerte, guerrero, valiente. Mis hermanos, y así fuéramos como David, también como David, somos pecadores. El capítulo 11, por ejemplo, es uno de los capítulos más sombríos de toda la Biblia. El capítulo empieza diciendo, y no lo he traído allí porque les tengo que resumir, en un momento iremos al capítulo 12, pero el capítulo 11 nos cuenta una historia. En el tiempo en que los reyes debían salir a la guerra, en la primavera, ¿saben qué sucedió? David envió a su ejército y se quedó en palacio. Y una tarde allá, o sea, David estaba, como decimos nosotros, haciendo pereza en el palacio, mientras que el ejército estaba allá en la guerra. Y salió y vio una mujer muy hermosa bañándose. ¿Saben qué hizo David? Lo que hemos dicho, no sé cuántos ejemplos Dios nos tiene que mostrar para dejarnos ver que cualquiera de nosotros, incluso el hombre conforme al corazón de Dios, cuando tienen poder y autoridad, a veces abusamos de esa autoridad. Mandó a preguntar de quién es esa mujer. Ella es la esposa de Urías, el eteo o el hitita. ¿Saben qué dijo David? Y si lo lees en el idioma original es tan fuerte, porque dijo, tráiganmela. Que en otras palabras lo que significa es que David abusó de esa mujer. Él era el rey y en esa época era así. Lo que el rey, como alguna vez alguien jugó eso, el rey manda. Eso era verdad. En la antigüedad los reyes lo que decían se hacía. Y cuando el rey dice, tráiganme a esa mujer, sabiendo que tenía esposo, así esa mujer se hubiera rehusado, no podía. Era imposible. Es el rey de Israel. Es el soberano, hablando humanamente. ¿Y qué hace este hombre? Se acuesta con esta mujer, la deja en embarazo, pero la manda para su casa, como si nada hubiera pasado. Y cuando después esta mujer le manda el recado de, es que ya somos 3, sí, estoy en embarazo. ¿Saben qué hace este hombre? Manda a llamar a Urías, rápido, traigan a Urías. Lo manda a llamar, estaban en la guerra y lo manda a llamar. Y le da regalos y le dice, te voy a dar unas vacaciones, ve para tu casa. Este hombre, que era uno de los soldados más íntegros y fieles de David, no es capaz de irse a su casa. Se queda esa noche en la guardia del palacio. Cuando David se da cuenta, se enoja. Y le dice, te voy a dar más vacaciones. ¿Y saben qué hace David? Lo emborracha. Y aún así, borracho y todo, este hombre no se va para su casa, se queda en el palacio. ¿Saben qué hace David? Es impresionante. Con el mismo Urías, manda una carta al general del ejército diciéndole, pongan a Urías en lo más recio de la batalla y cuando estén allá, déjenlo solo para que lo maten. Y así sucedió. Literalmente David violó a una mujer, esposa de otro, abusó de ella y mandó a matar al esposo. ¿Qué pasó cuando todo, como decimos, quedó
tapado. Fue y se casó con Betsabé. Y muy seguramente después dijo, ay, el niño siete mesino. O sea, ustedes ya conocen la historia, ¿cierto? Parte sin novedad, sin embargo, no es así. No está en el segundo libro de Samuel, pero tú lo puedes leer, por ejemplo, en el Salmo capítulo 32 o en el Salmo capítulo 51. David, cuando confiesa su pecado, dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. David era un hombre que, aunque cometió errores y fallas, quizás hasta más atroces y peores que las mismas de Saúl, fue un hombre que cuando pecaba le dolía el corazón. Y obviamente, en ese sentido, no juzguemos a David. ¿Quién de nosotros no lo hace? ¿A quién le gusta andar contando por ahí sus pecados y fallas a los cuatro vientos? Uno normalmente tiende a tapar sus errores y sus fallas, ¿no es verdad? ¿Cuántas veces has fallado y has salido corriendo a contar? Eso no lo hacemos nosotros. Sí, David quiso, como decimos, tapar el hueco. Pero a la vez también David es un hombre que asumía las consecuencias de sus actos. Vayamos al capítulo 12 porque ahora viene el profeta Natán enviado por Dios y lo confronta. Le cuenta una historia, no la puedo contar, es demasiado larga, pero dice entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. No hizo como Saúl. No. Yo he escuchado prédicas, hay que tener cuidado con eso. Que decían, no, es que no fue realmente culpa de David. ¿Qué hacía esa mujer por allá bañándose sin ropa? No, la pregunta es, ¿por qué no estaba David en la batalla? El problema no era de la mujer. Hay muchos que han salido en defensa de David haciendo lo que la Biblia contradice, queriendo sacar excusas que lo que David hizo no fue tan malo. Hombre, es que David era hombre, ya saben, no. Ni siquiera David se excusó. Y de hecho, ¿saben qué dice David? David ni siquiera dice, es que sí, pequé contra Betsabé, pequé contra Urías, pequé contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. David merecía morir por su pecado. Sin embargo, es un hombre que asume las consecuencias y dice, lo he hecho, soy un pecador. Mis hermanos, por eso es que el evangelio verdadero es para los que saben que son pecadores y necesitan un Salvador. Entonces, por eso, como les decía, aunque David nos puede dar un ejemplo de lo que es un hombre conforme al corazón de Dios, también un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios es una persona que sabe que es pecadora. Es una persona que sabe que si Dios le va a pagar conforme a sus obras, mereces la muerte, que no merece nada bueno, sino que mereceríamos el infierno. Pero saben, Dios en su gracia, al igual que David, nos perdona por medio de Cristo Jesús. Ese es el evangelio, esa es la gracia maravillosa. David merecía morir por su pecado, sin embargo, él reconoce su pecado y Dios lo perdona. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, a un corazón contrito y humillado. A un corazón que realmente siente dolor por el pecado, no solo por las consecuencias. A ese corazón Dios ve con gracia. Porque hasta este momento David no está sufriendo las consecuencias de sus pecados, pero él reconoce sus fallas. Capítulo 16. Dicen los versículos 11 y 12, porque mis hermanos, a raíz de eso vienen unas catástrofes impresionantes sobre la vida de David, y aquí es donde quiero aclarar, antes de ir directamente a estos versículos. Cuando creemos en Dios realmente, por su gracia, Él nos perdona aún en nuestras fallas, pero el pecado siempre traerá consecuencias. Capítulo 16, versículos 11 y 12. Entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes, mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. A raíz de todo el pecado de David vinieron unas cosas atroces, los voy a resumir rápidamente. Por ejemplo, el hijo mayor de David, Amnón, se enamora de su hermana, literal su hermana, Tamar, que era muy bonita, y la viola. Tamar era hermana también de Absalón, otro hijo de David. ¿Sabe qué hace Absalón? Absalón mata a su hermano mayor. ¿Saben qué hace ahora Absalón? Se subleva contra su propio padre, usurpa el trono de su padre. Y aquí David está huyendo de Absalón, su propio hijo, quien le quitó el trono. Y cuando David está huyendo, hay un hombre que se llama Simei, que es descendiente, que es familiar de Saúl, y lo está criticando, lo está insultando, lo está tirando piedras, lo está escupiendo, digamos, de cierta manera. ¿Y saben qué dice Saúl? Porque uno de los hombres, Abisai, uno de los hombres más fuertes de David, le dice, voy y mato a ese tipo. Y David le dice, no, porque David dice, es que realmente yo estoy sufriendo las consecuencias de mis actos. Si realmente lo que estoy sufriendo es a causa de mi pecado. Y de hecho, en cierta manera, hasta David lo que podría decir es que yo merecía morir a causa de mi pecado. Dios que es tan bueno y tan misericordioso, aunque obviamente ese hombre no debería estar haciendo tampoco eso. Versículo 12. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy.
¿Podemos ver ese carácter de ese hombre? Sí, yo digo, en ese aspecto yo sí quisiera parecerme a David, pero es un hombre que también reconoce sus errores y sus fallas. Y hay muchas más historias, pero quiero ir al último capítulo. Y es sorprendente cómo termina esta historia de David en el segundo libro de Samuel. Capítulo 24. Dice, versículo 10. Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor: he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Rápidamente resumo, David hacía un censo, algo que no podía hacer. Dios se lo había prohibido. ¿De qué se trataba? Dios le había prohibido a David que hiciera un censo de las tropas del ejército. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a David y decía en su palabra: no dependas del ejército. Es que no importa cuántos soldados tengas, yo soy el que te doy la victoria. Sea con 300 soldados, como lo hizo con Gedeón, o sea con un ejército enorme. Lo importante no es el número de soldados, sino que yo te voy a dar la victoria siempre. Sin embargo, David un día hizo un censo. Precisamente así termina esta historia. Y cuando David hace el censo, parece que él ya aprendió. Antes de que siquiera vinieran las consecuencias, dice: qué tonto he sido, qué torpe he sido. He pecado, he fallado. ¿Qué dicen los versículos? ¿Qué dice el versículo 10, los versículos 17 y 18? Cuando David vio al ángel, le dijo al Señor: soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia. Cuando David pecó, Dios envió a un profeta para que le dijera a David: vas a recibir uno de estos 3 castigos, escoge. 3 años de hambre, 3 meses de guerra o 3 días de peste. Y David dice: oh, qué difícil es esto. Finalmente él dice: me arrojo a los brazos de Dios, a su misericordia, y entonces Dios envía 3 días de peste. Ya había matado Dios por medio de su ángel a 70,000 israelitas. Y cuando David ve el ángel y lo que está haciendo, ahí es donde vamos. Él no le echa la culpa a los demás, él dice: Señor, si fui yo el que hice lo malo, ¿por qué esta gente está sufriendo? Mejor castígame a mí. Pero ¿saben qué es lo interesante? Versículo 18. Ese día Gad fue a ver a David y le dijo: sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna, el Jebuseo. Dios le da una salida a David. Le dice: la única manera en que esto se detendrá es que vayas y en el campo de Araúna, el Jebuseo. Jebús era, o llegó a ser, Jerusalén. Este es un monte en Jerusalén. Y le dice: ve allá a ese campo, y allá estaba parado el ángel. Haz allá un sacrificio. Es la única manera en que esta plaga se va a detener. Es la única manera en que Dios va a perdonar tu pecado, tu maldad. Y es la única manera en que las personas no van a sufrir las consecuencias de tu pecado. ¿Cómo termina el libro de Samuel? Es interesante. Último capítulo, último versículo. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 25. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. ¿Por qué termina el libro de Samuel de esta manera? El segundo libro de Samuel. ¿Por qué termina en esencia el libro que cuenta la historia de David de esta manera? Aquí es donde vamos a lo más importante y la manera en que quiero concluir. Solamente aquí quiero que veamos un par de versículos del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 13, versículos 22 y 23. Dice: este es Pablo, el apóstol Pablo, en Antioquía de Pisidia, predicando en una sinagoga judía. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Nos está resumiendo los 2 libros de Samuel. Un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Pero aquí es donde viene la verdad más preciosa, versículo 23. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. ¿Por qué quiero concluir de esta manera? En ese mismo monte, donde David, al final de sus días, hizo un sacrificio por su propio pecado y las consecuencias de su pecado sobre toda una nación, es el mismo monte donde el verdadero rey, el Salvador, un descendiente de David, el verdadero hijo de David, que construye el verdadero templo, que es un templo eterno. Aunque Salomón, que es el hijo de David, construyó un templo físico, este templo fue destruido, pero tú y yo, que somos el verdadero templo, somos construidos por Jesucristo, el verdadero hijo de Dios, el verdadero heredero del trono eterno, el que se ha sentado en un trono de gloria. Y en ese mismo monte, allá, donde Araúna el Jebuseo, es el mismo lugar donde Jesucristo murió en una cruz para traer salvación a ti
y a mí. Para que así como Dios perdonó a David por su pecado, así como David tuvo que ofrecer sacrificios por sus pecados, el Hijo de Dios, quien no pecó, se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, para que a ti y a mí, que no hacíamos parte de la nación de Israel, del pueblo de Dios, hoy tú y yo podamos ser parte de este pueblo maravilloso. Y para que Cristo, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Rey, el verdadero heredero al trono eterno, haga lo que David no podía hacer. Es verdad, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero David fue un hombre que también pecó muchas veces. Sin embargo, David, como lo veremos más adelante en los siguientes libros, si Dios nos presta vida, no pudo cambiar el corazón de las demás personas, pero Jesucristo, el verdadero Rey, es capaz no solamente de cambiar nuestros corazones para que hoy tú y yo podamos ser hombres, mujeres, conforme al corazón de Dios, que amemos a Dios, que vivamos para Dios, que seamos compasivos, que busquemos la dirección de Dios, que lo amemos de verdad, sino que aparte de esto, tengamos perdón de nuestros pecados y heredemos la vida eterna. Así que, como les decía hace 8 días, y de esa manera también quiero concluir, más que ser como David, yo quiero creer en Jesucristo, mi verdadero Rey. ¿Has creído en Cristo Jesús? Él es tu Rey, tu Señor. Porque cuando tú colocas tu confianza en Él, Él no va a hacer lo que hizo David. David muchas veces falló y sus pecados trajeron consecuencias no solo sobre sus vidas, sino aún sobre la nación y hasta su familia. Pero Jesucristo, quien nunca pecó, murió en esa cruz para que hoy no suframos las consecuencias de nuestro pecado, sino que al contrario, sin merecerlo, en gracia seamos salvos. Y si has creído en Cristo Jesús, ¿no quieres darle gracias a Él por esta salvación tan grande? Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más en esta hora invocamos tu nombre y te llamamos Padre, pero solamente por gracia. Porque el que está aquí enfrente de esta congregación, delante de tus hijos, no es más que otro pecador, con tantos errores y tantas fallas. Y estoy seguro que los que están allí enfrente, y cualquier persona que escuche esta enseñanza, también será un pecador. Pero gracias porque hoy podemos acercarnos ante tu presencia, llamarte Padre, Padre nuestro, y saber que somos tus hijos, por lo que tu amado Hijo Jesucristo hizo hace ya casi 2000 años en esa cruz. Allá en ese mismo monte donde David hizo un sacrificio para que lo perdonaras por su pecado, para que perdonaras al pueblo por las consecuencias de sus pecados. Allí mismo tú enviaste a tu Hijo y en esa cruz Él murió, aunque no lo merecía, pero lo hizo por nosotros. Para que hoy no solamente nosotros podamos tener un corazón diferente, y te pido eso en esta hora. Cámbianos, transfórmanos. Haz de nosotros verdaderos adoradores. Haz de nosotros personas compasivas, de verdad. Haz de nosotros personas que dependemos de ti todo el tiempo. Haz de nosotros personas que aun cuando fallamos nos duela en nuestro corazón nuestros pecados. Pero por sobre todo, haz de nosotros personas que siempre confiemos y descansemos que la salvación está segura porque está en tus manos. Porque tu Hijo murió en esa cruz por nuestros pecados. Porque en lugar de Él venir como hombre y arrastrarnos tras la maldad, como muchas veces los hombres han hecho, al contrario, Él vino como hombre y nunca pecó y cargó sobre sus hombros la carga más pesada, más que una cruz. Cristo cargó sobre sus hombros nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras fechorías, para que hoy, por tu gracia bendita, te llamemos Padre nuestro y a Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Rey eterno. Gracias, Padre, por esta verdad. Gracias porque nos has dado un Rey que no solamente ha construido un templo verdadero, sino que nos has hecho a nosotros parte de este templo. Gracias por darnos un Rey que no solamente nos ha llevado y nos llevará de victoria en victoria, sino que nos ha prometido llevarnos a la eternidad gloriosa. Y gracias porque es por esta gracia maravillosa que hoy te llamamos Padre y estamos seguros en tus manos. Es por esta gracia que hay aquí en este lugar una iglesia y que donde quiera que haya hombres y mujeres que invoquen tu nombre, Padre, te lo ruego finalmente, que esta verdad, el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, consumada en aquel lugar, sea nuestra seguridad, nuestra firmeza, nuestra seguridad y confianza eternas. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. Amén y amén.